El sistema productivo americano es el más competitivo del mundo, donde el farmer tiene un gran acceso a la tecnología, previsibilidad y libertad comercial. En estos tiempos se han prendido luces amarillas en los tableros con una gran concentración de tierras. Más del 50% de la superficie productiva de los Estados Unidos está bajo alquiler y hay un promedio de edad del farmer por arriba de los 57 años. Viajamos a los Estados Unidos y en la Universidad de Iowa dialogamos con un economista, verdadero especialista como el doctor Alejandro Plastina, quien hace un análisis pormenorizado del sistema de producción americano, sus políticas y sobre todo la estrategia de crecimiento futuro donde se incluye la sostenibilidad del sistema. El amor por su país, vivir en el campo donde se produce y el orgullo de pertenecer a una familia de agricultores son características que definen al farmer norteamericano y se expresan al recorrer el cinturón maicero. La agricultura del primer mundo está rodeada de tecnología, servicios, riego, drenajes y buenos rendimientos. Desde la Universidad de Iowa, el doctor Alejandro Plastina realiza una radiografía del sistema agrícola más competitivo a nivel global. A nivel Estados Unidos hay una tendencia a la concentración de la tierra en menos manos, por lo tanto las chacras son cada vez más grandes, con maquinaria más grandes, y esa maquinaria más grande tiende a desplazar o a evitar el uso del trabajo humano. Entonces, las maquinarias son más avanzadas y más grandes, más costosas, requieren más inversión. La inversión más alta en maquinaria requiere un mayor capital inicial para empezar a operar. Entonces, es cada vez más profesionalizado y concentrado en menos manos el sector agrícola estadounidense. La edad promedio del productor agrícola está entre los 55 y los 60 años dependiendo del estado. Acá en Iowa es de 57 años. Por supuesto, con los años tiende a incrementarse esa edad promedio. Tiene mucho que ver que los productores siguen produciendo hasta que realmente no pueden más con su salud y se retiran o deciden vender o pasar a sus familiares la propiedad de las tierras. Y por lo tanto, el recambio generacional es muy lento. Y en cuanto a qué porcentaje es arrendado y qué porcentaje es propio, estadísticas recientes muestran que el 53% de la tierra agrícola en Iowa es arrendada. Así que es un alto porcentaje. Y eso es porque un alto porcentaje de los dueños de la tierra se retiraron, se mudaron a otras ciudades con la edad y los herederos de esa tierra de la familia no se han dedicado a la agricultura. Entonces la alquilan y es una buena fuente de ingreso. ¿Y hay políticas que incentivan la participación de una nueva generación de jóvenes que hagan el trabajo y se hagan cargo de la producción de alimentos? Sí, es una política de Estado donde se están buscando activamente personas que quieran trabajar en la agricultura, porque toda una generación que vivió durante la década del 80, que fue la crisis agrícola del 80 aquí en Estados Unidos, simplemente se separó de la agricultura y hoy por hoy quedan personas muy mayores y muy pocas personas jóvenes en agricultura. Entonces, tratando de llenar ese hueco, hay múltiples programas del Estado federal y provincial tratando de incentivar esa participación joven. ¿Y cómo se encuentra hoy el valor de la tierra, si tomamos como punto de partida el año 2000, y la rentabilidad de los últimos años con el apoyo del Estado? El valor de la tierra siempre se mueve en tándem con la rentabilidad agrícola, ¿no? Entonces, en años donde hay una serie de años con muy buena rentabilidad, eso se refleja bastante rápidamente en niveles de valor de tierra más alto, va creciendo a lo largo del tiempo. Mientras que cuando la rentabilidad cae, el valor de la tierra tarda un poco más en ajustarse a la baja. Ahora, si lo tomamos desde 2000 a hoy, el crecimiento del valor de la tierra ha sido astronómico. Y con eso la riqueza en el sector agrícola ha incrementado muchísimo aquí en Iowa. En los últimos 2 o 3 años
una mejora relativamente importante de los precios de maíz y soja, que son las principales cosechas de Iowa. Es lo que se produce aquí, el 90% de la tierra. Pero además hubo un gran influjo de fondos del gobierno federal para compensar la pérdida de mercados debido a la guerra comercial que hubo con China en 2021, 2020, 2021 y la pandemia de COVID, ¿no? También, que ha quitado mucho acceso a mercados y ha reducido de alguna manera el potencial de ingreso de los productores locales. Entonces eso fue compensado con subsidios o programas federales. Alejandro Plastina analiza la evolución y rentabilidad del farmer americano en las últimas campañas. Varía año a año, pero recientemente la rentabilidad estuvo en los últimos 3 años muy por encima del 12% anual del valor de los activos, pero ha llegado a estar más allá del 20% en 2020 y 2021. Entonces, fueron años de alta rentabilidad y eso empujó a valores de la tierra mucho más altos. ¿Y cuáles son los premios e incentivos que se ofrecen por incluir los cultivos de servicio y de cobertura en la rotación? Estados Unidos está empujando, está intentando expandir el área en prácticas de conservación como una política federal y a su vez como política de Estado aquí en Iowa. Entonces hay varios programas a los que los productores pueden aplicar, de los que pueden participar, donde por ejemplo se les subsidia hasta $5 por acre de la prima del seguro agrícola por año si tienen cultivo de cobertura, o hay programas federales que pagan hasta $40 por acre por cierto tiempo limitado y en un área limitada, 160 acres, que le permite probar al productor agrícola esas prácticas de conservación en un trozo de sus parcelas y ver si rinden y cómo lo pueden manejar. A nivel Iowa, el 5% de la tierra hoy por hoy está en cultivo de cobertura y un 26% está en siembra directa. A nivel nacional, el porcentaje en cultivo de cobertura es un poco más alto, alrededor del 7%, y a nivel nacional también el porcentaje de tierras en siembra directa es un poco más alto, también alrededor del 30%, si mal no recuerdo. La gran diferencia del sistema americano radica en comprender hace muchos años la importancia de la producción agropecuaria. Todos los problemas están solucionados y el orgulloso farmer ocupa su tiempo exclusivamente a la producción que a futuro busca ser más conservacionista. Bueno, ese es otro sistema de incentivos que se genera por fuera de lo público. En este caso es el sector privado que está influenciando el desarrollo de estos mercados de carbono, porque a diferencia de lo que pasa en Europa, donde hay un mercado regulado, donde los bonos de carbono se transan a precios muy altos en general, aquí en Estados Unidos el productor agrícola no puede participar de esos mercados regulados y en cambio participa solamente de mercados voluntarios, en donde ciertas entidades, empresas del sector privado contratan al productor agrícola para que implemente cultivo de cobertura u otras prácticas agrícolas que le permitan secuestrar carbono o evitar emisiones de gases de efecto invernadero, documentar todo ese proceso y se hace el cálculo de cuánto carbono equivalente se puede secuestrar y estas empresas le emiten un bono al productor agropecuario que después esta misma empresa vende en el mercado y le transfiere parte del ingreso que generó con esa venta del bono a Microsoft o a algunos bancos o a algunas empresas productoras de alimentos y le transfiere parte de ese ingreso al productor agrícola. Pero es en un mercado completamente voluntario, completamente desregulado hoy por hoy. El USDA no participa en la generación de estándares. El menú de opciones para participar en estos mercados privados y voluntarios es enorme y son muy confusos. Entonces, una muy pequeña proporción de los productores agrícolas están participando hoy por hoy.